Hola, ¿cómo está mi querida y bella comunidad? Comunidad bella de gente que trabaja en el mundo de las ventas, liderazgo comercial, emprendedores, empresarios y networkers. Bueno, hoy es viernes con V de ventas. Y por supuesto que hoy, como todos los viernes, vamos a compartir material e información que sea de muchísimo valor para nuestras carreras, para nuestra profesión, para hacer las cosas mejor. Y qué mejor que hacerlo de la compañía de un gran libro. El libro que vamos a analizar hoy se llama El arte de cerrar la venta, del señor Brian Tracy. Vamos a hablar entonces de este libro maravilloso que les compartí esta mañana físicamente en nuestra comunidad, en el grupo de WhatsApp. Para los que están escuchando este mensaje y todavía no están en nuestra comunidad, pues pónganse en contacto conmigo, busquen el contacto conmigo para poder unirse a nuestra comunidad y recibir este material. Vamos a diseccionar una de las habilidades más temidas y a la vez una de las más lucrativas del mundo, que es el cierre de la venta. En este camino que hemos recorrido, nos hemos dado cuenta que muchos vendedores hacen una prospección brillante, hacen presentaciones impecables, pero al final, cuando llegan al momento de pedir el dinero, de hacer el cierre de la venta, literalmente se congelan. Brian Tracy, en su libro El arte de cerrar la venta, dice algo que es muy interesante, ¿no? Muy llamativo. Él mismo confiesa que a él le atemorizaba, le aterrorizaba llegar al momento en donde tenía que cerrar la venta. Entonces, si una persona como Brian Tracy, que es un experto, en sus inicios se sentía ahogado y terminaba preguntando débilmente, bueno, ¿y qué quiere que hagamos ahora? ¿No? Que nos manifiesta y nos cuenta en su libro. Pues imagínense las personas que estamos empezando a recorrer este camino, que hasta ahora estamos iniciando en el proceso de las ventas. Obviamente, al enfrentar este momento de verdad, es uno de los momentos pues más difíciles. Porque ¿cuántas veces no nos han dicho, déjeme pensarlo, no me llame, yo lo llamo? Hoy vamos a aprender de la mano de este libro hermosísimo que ese déjeme pensarlo es solamente una excusa cortés para decir hasta nunca. Si tú quieres pasar de ser un vendedor novato a ser un vendedor profesional, un vendedor de élite, necesitas dominar la psicología y las técnicas de cierre que hoy te voy a compartir. Muy bien. Antes de hablar de técnicas, hablemos de lo que pasa por tu mente. Brian Tracy es enfático y nos dice: tu personalidad determina el 80% de tu éxito en las ventas. Así que el primer gran cambio mental es ese. Tú eres el dueño de tu propia mente. Él dice una frase que me encanta a mí, que dice: tú eres el presidente de tu propia corporación de servicios. No importa para quién trabajes legalmente, tú eres el jefe de tu propia empresa de un solo empleado. Los mejores vendedores del mundo aceptan el 100% de la responsabilidad por sus resultados y se rehúsan a poner excusas. Además, existe una relación directa entre tu autoestima y tus ventas. Mientras más te agrades a ti mismo, más confianza vas a proyectar. Y recuerda, la gente le compra a quien le genera confianza, creyendo profundamente en que vas a cumplir tus promesas. Si no crees profundamente en lo que vendes, nunca podrás convencer a los demás. Y este es un tema que hemos abordado en muchas ocasiones desde diferentes perspectivas. Lo primero que tienes que hacer es creerte el cuento, de verdad. Confiar. El primer paso que hay que dar para el cierre efectivo de una venta es generar confianza en nuestro cliente. Ahora, entremos en la habitación con el cliente. ¿Cómo saber cuál es el momento indicado o cuál es el momento apropiado para cerrar? Lo primero que nos dice Brian Tracy, que quiero compartir del día de hoy, es que hay unas señales y en eso tienes que desarrollar una habilidad.
Hay señales claras de parte del cliente en su lenguaje verbal, en su lenguaje no verbal, en su lenguaje corporal, que te van a indicar a ti, como vendedor, que hay una disposición para comprar. ¿Cómo cuáles? Bueno, el cliente empieza a hablar un poco más rápido, tú te vas a dar cuenta que se volvió un poco más amistoso. Brian Tracy nos dice que se soba la barbilla, que empieza a hacer algunos gestos de aprobación, de aceptación, o inclusive a hacer algunas preguntas de uso o de modo. ¿Cómo me va a llegar el producto? ¿Cuándo me llega? Y si yo hago esto, el producto me sirve para esto. Y hacer este tipo de preguntas. Entonces, cuando esto suceda, atención. Eso significa que el cliente ya está procesando en su cerebro tu oferta y la probabilidad de comprarte. Así que ese es un momento en el que hay que hacer preguntas de cierre poderosas y quedarte en absoluto silencio. Cuando levante la vista, es el momento de hacer esa pregunta poderosa de cierre. Y aquí viene una de las que considera Brian Tracy como una regla de oro. Haces la pregunta de cierre y te quedas en absoluto silencio. No digas ni una palabra. El primero que hable pierde. Tracy relata casos donde el silencio duró muchos minutos. Minutos que podemos llamar minutos incómodos, hasta que el cliente finalmente tomó la decisión y firmó. El silencio es la única presión lícita. Escúchame bien, la única presión lícita que puedes ejercer. Entonces, desde esta perspectiva, desde esta óptica, necesitamos hablar de ciertas herramientas concretas. Por ejemplo, si tu presentación ha sido lógica, el cierre debería ser fluido. 4 técnicas que nos recomienda Brian Tracy para ser muy buenos cerradores, para dominar el arte de cerrar la venta. A la primera, Brian Tracy la llama el cierre del ángulo agudo. Úsalo cuando el cliente ponga una objeción de precios o de plazos. Si dice, no puedo pagar esas cuotas, tú puedes responder, si pudiéramos extender los pagos un año más para que bajen de $400, ¿usted lo compraría en este momento? Lo que hace Brian Tracy, lo que nos recomienda Brian Tracy en esta técnica, es convertir lo que podría parecer un problema o una objeción en la razón de compra. En su libro, Brian Tracy dice, utilizamos el cierre del ángulo agudo para convertir una objeción en una razón para comprar. A veces también se le llama el cierre de la trampa para osos. Lo llama así Brian Tracy en su libro. Es muy efectivo cuando el cliente se ha quedado casi sin objeciones o resistencias para comprar. Hay un segundo cierre que nos recomienda Brian Tracy en su libro. Lo llama el cierre Benjamin Franklin, ideal para clientes indecisos. En este cierre, que Brian Tracy nos manifiesta que es una de las más antiguas técnicas de cierre conocidas y que fue desarrollada por un estadista, por un inventor y diplomático norteamericano llamado Benjamin Franklin en 1765, y que se hizo muy popular porque se trata de un cierre que corresponde exactamente al proceso por el cual pasa o atraviesa la mente humana en el momento de tomar una decisión. Entonces lo que nos dice es, mira, toma una hoja, traza una línea y escribe todas las razones a favor que tienes en el proceso de la negociación. Todas las cosas favorables que están en esta propuesta o en este negocio o en este cierre que le estás ofreciendo al cliente. Y luego pídele al cliente que intente escribir al otro lado de la línea las razones en contra o las razones por las cuales no tomaría la decisión. ¿Qué sucede? Que por lo general no podrán pensar en más de 2 o 3 frente a las 8 o 10 oportunidades o beneficios que tú le estás proponiendo. Ahí llevamos 2 técnicas de cierre propuestas por nuestro autor Brian Tracy, autor del día de hoy.
La tercera es el cierre de la prueba. ¿Qué significa eso? Deja que el cliente pruebe el producto. Dale una muestra, una prueba gratis, un adelanto, un incentivo. Deja que se lo lleve a su casa o a su oficina por un tiempo determinado. Obviamente, vas a tener que estar muy atento y hacerle mucho seguimiento para que una vez que experimente el beneficio, la comodidad, las ventajas, las cosas buenas que tiene para este cliente, para esta persona, las características o las ventajas o los beneficios del producto, le va a costar mucho más devolverlo que comprarlo. Y una cuarta técnica que nos recomienda Brian Tracy en su libro El arte de cerrar ventas es el cierre de la historia relevante. Los seres humanos tomamos decisiones con el hemisferio derecho, con la emoción, el de las imágenes, el de las historias. Entonces, cuenta una historia sobre un cliente que se parezca, que haya tenido las mismas dudas y que a través de la oferta que tú le hiciste y a través de comprar el producto o el servicio, ahora está muy feliz. O también es válido. Brian Tracy nos dice, cuéntale una historia triste sobre alguien que no compró el producto o el servicio y por supuesto tuvo que enfrentar las consecuencias de no haberlo adquirido. Para cerrar con éxito, necesitas estar frente a la gente. A esto lo vamos a llamar productividad. Productividad. Es absolutamente cierto que para ser un cerrador exitoso, realmente debes concentrarte y trabajar en el desarrollo de esas habilidades que tienen los grandes cerradores de ventas. Brian Tracy nos advierte que el vendedor promedio, común y corriente, trabaja realmente entre 90 y 120 minutos al día. Increíble, ¿no? Y él nos dice que el resto del tiempo lo pierde navegando en su computador, contestando correos electrónicos, haciendo temas administrativos, operativos. Y si lo traemos al contexto actual, hoy en día, también en redes sociales o haciendo una cantidad de cosas que no son productivas. Así que su recomendación es que si tú quieres duplicar tus ingresos, duplica tu tiempo presencial, real, con prospectos, con clientes potenciales. Y mientras te desplazas de una cita a otra o mientras hay un espacio entre una cita y otra, él nos invita a matricularnos en la universidad sobre ruedas. Así lo llama en su libro, la universidad sobre ruedas. ¿Qué significa eso? En todos los espacios que tengas de desplazamiento entre una cita y la otra, edúcate, pon información poderosa en tu mente, escucha programas que te permitan mejorar tus habilidades, tu desempeño, tu comunicación, todo lo que tiene que formar de manera importante un vendedor para tener muy buenos resultados. Y por supuesto, no podemos olvidar, y así lo llama Brian Tracy en su libro, el método de las 100 visitas. Si estás en una mala racha, sal y haz 100 contactos cara a cara, lo más rápido que puedas, sin preocuparte por vender. Es decir, Brian Tracy nos insiste una vez más en la importancia de alimentar de manera constante el embudo de ventas. Si no tienes prospectos, no tienes a quién llamar. Si no tienes a quién llamar, no tienes a quién visitar. Si no tienes a quién visitar, no tienes a quién presentarle propuestas. Si no tienes a quién presentarle propuestas, pues no tienes a quién manejarle objeciones y a quién cerrar. Así que permanentemente, si tú de verdad quieres ser un gran cerrador, debes alimentar de manera permanente tu embudo de ventas. En resumen, cultiva una personalidad poderosa. Acepta la responsabilidad total. Domina el silencio tras la pregunta de cierre y nunca dejes de aprender. Recuerda las palabras de Brian Tracy. El fracaso no existe más que en el desistir. Si hoy estás nervioso por cerrar, es simplemente porque aún no dominas el proceso. Pero esa es una habilidad que se puede desarrollar y que se puede aprender, así como aprendemos a manejar o a conducir un vehículo. Tu tarea para esta semana:
Elige una técnica de las que hemos mencionado hoy, ensáyala hasta que la sepas de memoria y aplícala en tu próxima entrevista. Quiero dar las gracias por estar aquí, por escuchar este podcast, por escuchar la información que con mucho cariño y basada en los más importantes libros de ventas preparo cada semana para cada uno de ustedes en su espacio que se llama Viernes con B de Ventas. Les envío un abrazo muy especial. La bendición de Dios esté con todos ustedes y que sus resultados en ventas sean cada día mejores y mejores. Chao, chao. Nos vemos en una próxima ocasión.